Estamos manejando como dos percepciones en nuestro país. Hablo con muchos empresarios y les pregunto, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va? Ahí vamos. Muy pocos me dicen, vamos mal, la cosa está crítica, son pocos. Pero cuando usted llega y les pregunta cómo va el país, que es una pregunta muy distinta, ¿cómo va usted? Usted le pregunta cómo va el país y dice, mal, no. Y es un asunto más político que su negocio. Y Colombia en este momento, uno podría decir, la economía no está en su mejor momento, pero tampoco está mal. Pero resulta que muchos especialistas que he leído por estos días dicen se está gestando una crisis bastante compleja. No sabemos si se verá en el transcurso de este año o el año entrante. Y para hablar de este tema, pues traemos al docente universitario y economista, aquí le pusieron Alejo Torres, pero yo con todo el respeto, Alejandro Torres. Profe, ¿cómo está? Don Nacho. Ay, hombre. Un saludo a todos en la mesa. Acabo de hacer ese preámbulo porque lo quisimos invitar a usted, porque entonces, lo que yo digo, yo hablo con mucho y va bien, sí, la cosa, pero cuando usted le habla del país, el país va mal. Cuando usted mira al gobierno, el gobierno va mal, déficit fiscal, no tenemos plata, esto se acabó, que cojamos las platas de las 4G, las 5G, esas platas de nosotros, Bancolombia la tiene, Sarmiento. ¿Qué está pasando? Pequeña pregunta. Es pequeñita, fácil de responder. Yo creo que haces un muy buen resumen de lo que está pasando en el país. Cuando nosotros pensamos en la actividad económica, creo que ya la parte más dura de este periodo de gobierno pasó. Si nosotros miramos el inicio de gobierno, 2023, 2024, era un gobierno que tenía muchísimas incertidumbres en términos de qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a pasar y cuál era la capacidad real de ejecutar todas esas reformas que estaba proponiendo. Lo que nos ha venido mostrando el tiempo es que primero tenemos una democracia en Colombia que tenemos que aplaudir porque es una democracia que funciona, una democracia que tiene unos pesos y unos contrapesos. Tenemos un aparato ejecutivo que quiere proponer unas reformas, pero tenemos un legislativo que le dice, un momento, hay que entender y hay que analizar técnicamente estas reformas, no es un asunto solamente político. Y lo que hemos visto entonces es que grandes reformas que ha querido pasar el gobierno, muchas de ellas sin justificación, finalmente no han sido aprobadas. Por el otro lado, vemos un gobierno que no tiene la capacidad de ejecución que se quisiera por parte de ellos para poder materializar todos esos cambios. Entonces, lo que estamos viendo en la actualidad es que los empresarios, los inversionistas y en general la economía está diciendo esos grandes cambios ya no van a suceder. La incertidumbre es menor y en medio de esa menor incertidumbre, pues entonces ya las familias nuevamente empiezan a consumir, las empresas nuevamente empiezan a invertir, empiezan a generar empleo y eso es lo que explica que la economía esté funcionando sí, son dos mundos paralelos. Exactamente. Al principio todo el mundo asustado, no, yo no invierto, yo no compro, ¿qué va a pasar con este gobierno? Y de repente eso se fue, no sé, se volviendo parte del común y entonces ya la cosa no, y el país siguió moviéndose. El país sigue moviéndose, estamos tranquilos y a eso hay que sumarle además que las tasas de interés del Banco de la República lograron contener la inflación viene cayendo, las tasas vienen cayendo y obviamente eso es una noticia buena adicionalmente para las empresas y para los consumidores. Entonces, si vemos la foto de lo que está pasando en la actividad económica actual, es una foto mucho más favorable que la que teníamos a inicio de gobierno o incluso la que teníamos el año pasado. Profe, la economía se mueve mucho en torno a hechos reales e incertidumbre. Total. La economía, cualquiera de nosotros, está pensando y está tomando decisiones con lo que pasa hoy y con lo que espera que va a pasar mañana. Yo aplazo una decisión de comprar casa o de comprar carro si tengo la expectativa de que me van a despedir del trabajo, si tengo la expectativa de que las tasas de interés no van a bajar. Eso cambia si mi expectativa cambia. Si yo digo, no, el Banco de la República está bajando tasas, los bancos me están prestando más barato, pues de pronto me animo a comprar. Entonces las expectativas, lo que yo espero que vaya a pasar, es muy importante para todos nosotros, desde el ciudadano del común hasta los grandes empresarios. ¿Y esa incertidumbre cuándo va a volver a entrar si tenemos en cuenta que en un año vamos a estar prácticamente en elecciones? O sea, como que llegamos a un periodo de calma, pero es que volvemos a tener elecciones en 13 meses. Bueno, pero usted la relaciona por el lado, pero muchos especialistas dicen se está gestando. Y se está gestando es porque hay un déficit fiscal, por lo que estamos viendo con Trump, porque también ya esto se empieza a asociar a políticas mundiales. Entonces, escuchaba a varios de ellos, ya se está gestando, lo que se viene es muy complejo.
Buena su pregunta, porque entonces eso quiere decir que su pregunta llevaría a que esta gestación va a ser, de llevarse a la realidad, va a ser mucho peor con todo este cuento de las campañas políticas. De hecho, hace poco el Banco Mundial sacó una actualización de las tasas de crecimiento de los distintos países para América Latina, incluido Colombia. Ahí viene de Venezuela, tenían qué cuenta unas triste. tasas, tenían unas proyecciones de 3% para Colombia y las bajaron a 2,4% por dos factores fundamentales que podemos seguir desarrollando. El primero, el desajuste fiscal. La principal preocupación que tenemos en este momento, ya cuando pensamos en el país, lo que mencionabas al inicio, ya cuando yo pienso en el país y no necesariamente en mi empresa, lo que estamos viendo es un gobierno que no está siendo capaz de equilibrar sus gastos con sus ingresos. Y eso en última instancia lo que está diciendo es, estamos incurriendo en un déficit fiscal que va a ser muy complejo de manejar y que no ha podido manejar este En última gobierno. instancia, gastamos más de lo que nos ingresamos. Gastamos más de lo que ganamos. Y eso tenemos que pensar en el gobierno como en cualquier familia o en cualquier empresa. Yo tengo que tener un equilibrio entre lo que gano y lo que gasto. Y este gobierno no tiene ese equilibrio. Sí, pero es un gobierno que está con unos gastos muy altos y con una incapacidad de generar ingresos que lo único que está haciendo es aumentar entonces, ese por eso déficit. vemos con tanta insistencia aprender la maquinita a hacer billetes. Claro. Que es la solución de muchos países y eso es lo que los lleva a las inflaciones más desbordantes. ¿Por qué eso funciona en Estados Unidos y en Colombia no funciona? Cuando se llegó a mencionar, todo el mundo puso los gritos en el cielo. Pero entonces yo quiero Pero hacer muy la buena pregunta, sí, ¿Eso porque en Argentina sí ha era al funcionado en revés. Estados Unidos? Porque ya tuvimos aquí a un invitado que nos dijo, no fue tan bueno y hoy están pagando el precio de haber prendido la máquina. Pero funcionó por muchos Entonces, años. ¿Funciona? Estados Unidos tiene una ventaja impresionante que no tiene ningún otro país en el mundo. Y es que todos queremos dólares. Todas las transacciones en el mundo se hacen con dólares. Lo que compramos y lo que vendemos se transa con dólares. Y el único país en el mundo que puede imprimir dólares es Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, esa hegemonía que tiene en la emisión de dólares le da una ventaja y es que puede imprimir dólares y financiar o su gasto, su exceso de gasto público o su exceso de importaciones a través de esa mayor emisión Con una monetaria. salvedad, Andrea. Y es que los dólares no necesariamente tienen que volver a Estados Unidos. Los dólares pueden quedar aquí en Bancolombia, Claro. en una cuenta en Siguen Panamá. circulando. Los dólares ya es una moneda que se puede quedar en cada Que país se- y es claro. transaccional. Una cosa es cuando el dinero tiene que volver a su origen. Eso no pasa con el dólar. Eso no paga con el dólar. Pero con el peso la situación es muy distinta. ¿Cuántas transacciones en el mundo se hacen con los pesos? ¿Qué es lo que el Banco de la República puede emitir? No con los yuanes, Prácticamente ponga un ninguna. yuan. Un yuan, haga una transacción con un yuan. Usted No no, puede. tiene instancia que queda enguesado y lo tiene que ver quién se lo lleva para China para que se quede en China. Exactamente. Porque aquí nadie le abre una cuenta en yuanes, ni en euros. Entonces, esa es la ventaja. Le funciona mucho mejor a Estados Unidos, obviamente con bemoles, pero le funciona mucho mejor a Estados Unidos que a cualquier otro país del Entonces mundo. la guerra en este momento no es tanto por las importaciones o exportaciones, por los aranceles, sino por la supremacía de un billete. Lo que se está buscando en este momento entonces El será que los chinos fortalecimiento del fortalezcan su refortalecimiento. billete, porque el rublo nunca se va a fortalecer. No. Ahora entonces, el euro se quedó ahí en la mitad. Entonces será que esa es la guerra en el fondo, fortalecer esto. De cierta manera, lo que quiere Estados Unidos y su presidente es volver a esa gran hegemonía de Estados Unidos. Y esa gran hegemonía de Estados Unidos es producimos aquí, exportamos aquí para el mundo y tenemos una moneda fuerte que es la moneda con la que se hacen todas las transacciones en el mundo. Pero lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años es que el surgimiento de China ha hecho que las cosas ya no se produzcan en Estados Unidos, sino que se produzcan en China. Y además de eso, que cada vez más la moneda del yuan y el euro tengan más relevancia. No le han quitado el poder al dólar, pero sí tienen más relevancia. Usted Entonces, un yuan no lo puede meter en... No. ¿Cuál es el mayor banco del mundo? ¿El país Banco como de banco? América. Inglaterra. Inglaterra es como la central Sí, bancaria de el todo el gran mundo, ¿sí o mercado no? financiero. Usted llega ya con un yuan y no se lo guarda. Con un peso colombiano, Tampoco. menos, ¿sí o no? Pero todo un lo euro, un tenemos- dólar, sí. todo Muy lo bien. tenemos que trasladar a dólares. Entonces, ¿cuál es la gran premisa del presidente Trump? Yo quiero que las cosas se vuelvan a producir aquí, y él lo dice muy claramente. Quieren que no tengan aranceles sus productos, produzcan en Estados Unidos. Bueno, interesante. Volvamos al tema colombiano. Yo ahorita le mencioné esta palabra que la he escuchado ya en repetidas, gestar. Se está gestando una crisis económica de cuenta del déficit fiscal y la crisis económica eventual que tiene el gobierno. José. ¿Qué tanto en eso que manifiesta Nacho que se está gestando, qué tanta influencia tiene la situación que se está viendo en Estados Unidos con Donald Trump?
Yo creo que tenemos que poner como varios elementos sobre la mesa. Hablando de que el déficit fiscal es simplemente tener más gastos de los ingresos que tengo, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué hay menos ingresos. Y tenemos que recordar que acabamos de pasar una pandemia. Eso lo queremos borrar muy rápidamente de la mente porque no fue el mejor periodo para ninguno de nosotros, pero la verdad es que pasamos una pandemia donde el gobierno se tuvo que endeudar demasiado para poder financiar los gastos en salud, para poder financiar las tarifas de energía, para poder financiar la recuperación de la economía, y esa deuda hay que pagarla. Y este gobierno ha tenido que pagar esa deuda. Entonces uno escucha recurrentemente al presidente Petro decir, es que el gobierno Duque me dejó una deuda impagable y nosotros la estamos financiando y la estamos pagando. Claro, eso es lo que yo tengo que hacer. Lo peor que podría hacer el gobierno colombiano es dejar de pagar esa deuda. Pero a su vez el actual gobierno sigue endeudándose fuertemente. Claro, pero entonces cuando yo tengo que pagar una deuda, lo lógico es que tengo que empezar a disminuir mis gastos. Pero lo que está haciendo el gobierno simultáneamente es casi que 1 de cada 3 pesos en este momento se están utilizando para pagar deuda, pero además de eso también está creciendo el gasto. Y eso hace que el déficit sea más grande, con un agravante, y empezamos a hablar de esa palabra de gestarse una crisis. No ha entrado en vigencia la reforma pensional, que ya fue aprobada, pero no ha entrado en vigencia. Sigue en el tintero la reforma a la salud. Tenemos reforma laboral, que ya estamos hablando de lo que sería la consulta popular. Y tenemos otra serie de gastos, por ejemplo, proyectos de ley para aumentar la financiación de la educación superior, que todo eso va a generar mayores presiones de gasto, no hoy, sino en el futuro, sin que tengamos claridad de cómo lo vamos a financiar. Entonces ahí empezamos a ver que las cuentas del gobierno no cuadran, ni hoy ni mañana. Y en la medida en que tengamos déficits más grandes, el ajuste va a tener que ser más fuerte, o vamos a llegar a una situación a la cual nunca ha llegado Colombia, y es a una situación en la cual diga, yo no soy capaz de pagar. Pero el comercio, qué pena de tu pregunta, el comercio, nuestras exportaciones, ¿se pueden ver afectadas con la situación que se está viviendo en Estados Unidos? O sea, que eso puede acrecentar a futuro el... Total. Entonces ahí, ya respondiendo a tu pregunta, lo que vemos es que el entorno internacional tampoco es el más favorable, porque el presidente Trump lo que ha hecho en este momento es generar una incertidumbre global muy fuerte. Hay mucha incertidumbre de lo que está pasando, y gran parte de esa materialización de la incertidumbre es lo que estamos viendo con los aranceles y lo que estamos viendo con la caída del mercado accionario. Yo sé que te Sí, no, pregunta, pero se me acabo tranquilo. de meter. Listo, ese es el caso. ¿Y a mí qué me importa que el gobierno no tenga con qué pagar? Listo, el gobierno dijo no tengo que pagar, ya, pero yo sigo gastando, sigo moviéndome en la economía. Entonces, ¿en qué nos puede afectar? Eso... hombre, que nos van a meterme, sí, que nos van a meterme. No, es que el gobierno puede decir no paga y listo, Claro. pero la economía sigue moviendo, o estoy perdido en el concepto. No hay nada peor que un gobierno que dice que no va a pagar. Que un gobierno no sea capaz de pagar en primera instancia implica que voy a tener que cobrar más impuestos, porque ese es al final del día la principal fuente de financiación del gobierno. El 70% de los ingresos del gobierno, 70-75% son recaudo de IVA y recaudo de renta. Entonces yo necesito cobrar impuestos. Si mi deuda crece, necesito cobrar más impuestos. Ahora, yo digo, no quiero pagar. ¿Qué pasa cuando usted dice, no voy a pagar en el banco? ¿Qué pasa cuando usted dice, no voy a pagar en el almacén que me está haciendo el fiado? Le quitan a usted el crédito. Le cortan el cierran. crédito. Y cerrarle que nos corten el crédito, crédito, nos matamos. peor, No somos autosuficientes. peor todavía, porque entonces ahí ya no tenemos crédito ni para financiar nuestro gasto general del gobierno, ni para financiar los gastos privados. Entonces hay que recortar. Adelante. Profe, y gracias al cielo por esa pregunta, porque va muy por el camino, pero es que el gobierno está diciendo, es que yo estoy en esta crisis fiscal porque es que no me aprueban ni la ley de financiamiento, presupuesto que está desfinanciado, ni me aprueban la tributaria para intentar financiar. Y los congresistas le dicen, pero es que usted está haciendo cuentas que no cuadran y usted está contando con una plata que no le va a llegar. Entonces, ¿en dónde está el meollo del asunto? Tal cual. ¿Qué es lo que estamos viendo? El gobierno presentó un presupuesto para este año de 523 billones de pesos, 523 millones de pesos. Eso es algo así como el 30-28% del PIB. Eso es muchísima plata. Pero además de eso, lo presentó desfinanciado. Dijo, de estos 523 tengo 511 garantizados, entre comillas, pero hay 12 que no sé de dónde van a salir. ¿Por qué el Congreso no le aprobó la ley de financiamiento al gobierno? Porque ya los niveles de deuda son críticos.
y yo no puedo seguir autorizando aumentos de impuestos para poder seguir financiando gasto. Ya la economía está resentida. Entonces lo que dice es, yo no le puedo aprobar más ese gasto. Además, lo que usted está haciendo es ponerse creativo para inventarse ingresos de donde no hay. Entonces dijeron, no, vamos a recaudar 10 billones de pesos adicionales porque el Estado colombiano va a ganar los litigios que tiene contra otras empresas que no están pagando impuestos. ¿Y quién me garantiza eso? Pues lo que vimos es que finalmente esos 10 billones no llegaron. Después, la reforma tributaria del entonces ministro Campo puso unos impuestos extraordinarios sobre regalías y puso unos impuestos extraordinarios sobre el sistema financiero. La Corte Constitucional le dijo, usted no puede hacer eso. Entonces esos ingresos que los esperaban tampoco Y aparecieron. llegando al agravante que ya están tan desesperados que dicen, entonces cogamos la retención en la fuente del año entrante. Del próximo año y traigámosla a entonces, como este que le año, entregarían. ¿cierto? Es decir, para O sea, el año entrante van a dejar un problema significativamente mayor. Claro, entonces si se aprueba ese proyecto, que de hecho pues ellos lo pueden pasar por decreto, lo que estamos diciendo es, yo no tengo plata este año, pero entonces me voy a empezar a endeudar contra la plata que voy a recibir el siguiente. ¿Y contra qué me voy a endeudar entonces el año siguiente? siguiente. No. Y miren ustedes que son ese montón de elementos. Y si lo ponemos en un escenario político de elección de Congreso y de elección presidencial, los que dicen el 2026 va a ser un año duro. Sí. Y va a ser un año donde si las cosas no se corrigen, podemos estar abocándonos a una crisis. Y yo sigo con mucha frecuencia el acontecer político y económico de Argentina. Y lo que sí queda uno como muy pensativo fue que este señor Milei, siendo de una posición muy dura, Sí. llegó y lo que hizo fue recortar. Tenía claro que era el gasto, el sobredimensionamiento del Estado. Tal cual. Y dio resultado en un año y un poco más. Tal Eso cual. es el camino que tendría que hacer Colombia entonces para ajustar finanzas. Definitivamente. El gasto del gobierno, decimos técnicamente, es muy inflexible y en eso tenemos que ser sinceros también. Cuando uno mira dónde se está gastando la plata, la verdad es que no hay un exceso de gasto que uno pueda recortar muy fácil y decir ya saqué 50 o 60 billones de pesos de circulación. Pero definitivamente tenemos que recortar los gastos. Recortar los gastos nos va a permitir equilibrar nuestros ingresos y nuestros gastos y disminuir el déficit fiscal. Disminuir el déficit fiscal va a hacer que los mercados internacionales no nos cobren una tasa de interés más alta. Durante este gobierno, lo único que hemos visto es que la tasa de interés que le cobran al gobierno colombiano por endeudarse cada vez es mayor. Y eso no solamente es problema del gobierno nacional. Cuando le empiezan a cobrar más a un gobierno de un país, indirectamente todos los ciudadanos y todos los empresarios tienen que empezar a pagar una tasa de interés más alta. Entonces, lo que hizo Milei en Argentina fue decir, yo voy a recortar, pero además de eso voy a dejar de financiar ese exceso de gasto público con emisión monetaria, y eso le permitió equilibrarse. ¿Qué ventaja tenemos nosotros en este momento? Que afortunadamente no estamos financiando ese gasto con emisión monetaria, no estamos gastando. Pero el presidente tiene ganas de Tiene eso. muchas ganas, cuestiona mucho las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, porque ellos han dicho, yo no voy a empezar a bajar tasas de manera acelerada simplemente para que se vea un crecimiento artificial que después se convierta en más inflación. Pero eso es una de las cosas que digamos sería buenísimo, y por eso es que en el mundo tenemos bancos centrales independientes, para que por más que los gobiernos quieran imprimir billetes para financiar su gasto, tengamos una institución independiente que no permita que eso ocurra. Profe, esa que usted nos da, que debe ser la receta, claramente este gobierno no la va a aplicar. O sea que eso le va a tocar sí o sí al próximo gobierno. Y eso claramente es impopular. Totalmente. Yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de una cosa. Ahora que empiezan elecciones y que se nos adelantaron, porque todos los días estamos viendo un candidato nuevo a la presidencia. El candidato que prometa que va a seguir el mismo ritmo de gasto que tenemos en este momento, o que lo va a aumentar, que no va a poner más impuestos, o que no va a controlar el déficit fiscal, simplemente está diciendo mentiras. Pero usted me está diciendo algo que no me cabe en la cabeza. Más impuestos. ¿Y a qué le caben? ¿A dónde caben más impuestos? Ese es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros. Porque Tenemos, obviamente, impositivamente estamos hablando de los grandes empresarios, pero la base no. Claro. O sea, si nosotros creciéramos la base, el país cambiaría, pero nunca se ha querido tocar. Eso es muy impopular. Entonces vamos a empezar a escuchar este tipo de cosas impopulares, que aunque sean impopulares debemos ponerle sentido común. Las empresas ya tienen unas tasas impositivas que están incluso hasta desbordadas respecto a otros países de América Latina. Los trabajadores formales estamos pagando unas tasas impositivas que ya están
en niveles de referencia internacional. Entonces, ¿de dónde podemos recaudar más? Tenemos que empezar a buscar recaudo ampliando la base gravable o tenemos que empezar a buscar recaudo aumentando los impuestos sobre la parte más rica de la población. ¿Cuál es el problema que hay detrás de eso? Que la parte más rica de la población, o sea, los ricos, los 4.000 ricos ni siquiera tienen sus recursos aquí en Colombia. Entonces ese es un reto gigante. Por eso vamos a tener que poner más impuestos. Ojo con el IVA. ¿Sí? Puede subir. O podemos ampliar la base. ¿Sí? Ojo con la ampliación de base gravable. Pero definitivamente lo que tiene que ser claro y lo que yo le pediría al candidato por el que vaya a votar en elecciones es: tenemos que racionalizar el gasto público. Es maravilloso pensar en un estado de bienestar donde el Estado pueda proveer salud, educación, pensión, trabajo para todos, pero esa realidad requiere recursos. Eso no es solamente la voluntad del gobierno, ni porque sea un derecho en la Constitución. Esos derechos requieren recursos. Estamos en un momento crítico para alquilar balcón frente a lo económico. Total. Esto puede reventar. Es probable. Alejandro Torres, docente universitario economista, gracias por habernos acompañado. Este programa, ya ve cómo se llama, nos cogió la noche. Y estaba la conversación bastante buena, que me gusta a mí el tema económico. A ustedes los invito, ya me toca despedir, sí.